Hoy vamos a hablar de uno de los asesinos en serie más perturbadores y menos conocidos fuera de Rusia, pero que sin duda rivaliza en brutalidad con Dahmer, Bundy o Chikatilo. Su nombre es Mikhail Popkov y su historia es especialmente inquietante porque durante años trabajó como policía mientras cometía sus crímenes. Mikhail Popkov nació en 1964 en Norilsk, Siberia, en lo que era la antigua Unión Soviética. A simple vista parecía un ciudadano ejemplar. Tenía esposa, una hija y una vida aparentemente estable. Ingresó en la policía y trabajó como agente durante varios años. Ese uniforme le daba respeto social y, lo más importante, acceso privilegiado al funcionamiento de las investigaciones criminales. Pero su vida dio un giro tras un episodio que marcaría todo. Descubrió que su esposa le había sido infiel. A partir de ese momento, desarrolló un odio profundo hacia las mujeres, un resentimiento que canalizó de la forma más cruel posible. De puertas afuera, seguía siendo un hombre de familia y servidor público, pero tras esa fachada se ocultaba una doble vida aterradora. En la región donde cometía sus crímenes, Popkov fue apodado como el maníaco de Angarsk, por la ciudad en la que residía y desde donde operaba. Un nombre que refleja el miedo que provocó en la población local, cuando empezaron a aparecer decenas de mujeres asesinadas con una brutalidad difícil de describir. Popkov seleccionaba a sus víctimas con método. Casi siempre eran mujeres jóvenes a las que ofrecía llevar en coche durante las frías noches siberianas. ¿Quién sospecharía de un policía amable que se ofrecía a ayudar? Una vez dentro del vehículo, la historia cambiaba. Las mujeres eran atacadas con violencia extrema. Lo más siniestro es que no usaba siempre la misma arma. Cuchillos, hachas, destornilladores. Parecía buscar variar la brutalidad como una forma de reafirmar su crueldad. Ese patrón lo convirtió en un asesino difícil de rastrear, pues no seguía un único modus operandi predecible. El uniforme y el cargo de policía eran su mejor camuflaje. Sabía cómo borrar huellas, conocía los tiempos de respuesta de sus compañeros, y lo más macabro, él mismo acudía a las escenas del crimen como agente. Hay un detalle espeluznante. En una ocasión, en plena escena del crimen, un investigador encontró un botón que no pertenecía a la víctima. Ese botón era suyo. ¿Qué hizo Popkov? Lo recogió discretamente delante de todos, como si fuera parte de la investigación. Así eliminó una prueba clave contra él. Este tipo de acciones, sumadas a la corrupción y el caos en la Rusia de los años 90, le permitieron seguir libre durante más de una década. Al principio se pensaba que el maníaco de Angarsk había matado a unas pocas decenas de mujeres, pero con el tiempo la verdad fue saliendo a la luz. En un primer juicio fue condenado por 22 asesinatos. En 2018 se le añadieron 56 víctimas más. Y después ha seguido confesando poco a poco. Hoy se le atribuyen oficialmente más de 89 asesinatos, aunque algunos investigadores creen que la cifra real podría superar los 100. Esto lo coloca entre los asesinos seriales más prolíficos de la historia moderna. Lo escalofriante no es solo la cantidad de muertes, sino la forma en que las compaginaba con una vida normal. De día era un policía disciplinado, de noche, un depredador sin escrúpulos. Compañeros de trabajo lo describían como un hombre reservado, educado y cumplidor. Nadie podía imaginar que salía a cazar víctimas después de su jornada laboral. En casa, su esposa e hija aseguraban que era un padre y marido cariñoso. Esa contradicción entre el padre ejemplar y el asesino despiadado es lo que hace su historia tan perturbadora. Durante más de 15 años logró burlar a la justicia. Sabía qué pruebas destruir, conocía cómo funcionaban los interrogatorios y aprovechaba el caos policial de los años 90 en Rusia. Finalmente, fue la ciencia la que lo delató. En 2012 un análisis de ADN lo vinculó directamente a varias escenas del crimen. Fue el inicio del fin. Para entonces ya no era policía. Había abandonado el cuerpo y se dedicaba a la compraventa de vehículos. Un oficio aparentemente normal que no levantaba sospechas. Cuando lo detuvieron, la magnitud de sus crímenes dejó en shock incluso a los investigadores más veteranos. Hoy Mikhail Popkov cumple cadena perpetua en una colonia penal rusa, pero lo más inquietante es su comportamiento en prisión. Confiesa nuevos crímenes poco a poco, obligando a los investigadores a abrir más expedientes.
Con ello retrasa su traslado a prisión de máxima seguridad y consigue además permanecer en centros de detención provisionales, donde las condiciones son más llevaderas. Además, su vida carcelaria se ha vuelto cómoda en comparación con otros prisioneros. Ha dado entrevistas tanto a medios estatales como a canales privados de crimen que pagan por hablar con él. Cobra dinero por esas declaraciones y en ocasiones pide que le lleven tabaco o pequeños objetos a modo de souvenirs a la cárcel. Incluso parece disfrutar de la atención mediática, como si hubiera convertido su fama de asesino en un recurso para seguir teniendo poder. En otras palabras, sigue manipulando el sistema incluso tras ser capturado. El caso de Mikhail Popkov, el maníaco de Angarsk, demuestra que los monstruos no siempre están al margen de la ley, a veces se esconden dentro de ella. Un hombre que juró proteger a los ciudadanos terminó siendo su peor depredador, un policía, un padre, un esposo y al mismo tiempo uno de los asesinos más prolíficos de la historia. Quizás lo más aterrador es que aún hoy no sabemos la cifra real de sus víctimas.